Book no leía los diarios, pero si así fuera, se habría enterado de que se le acercaban dificultades, y no solamente a él, sino también a todos los perros de músculos fuertes y largo pelaje. Porque los hombres, andando a tientas por la oscuridad del Ártico, habían descubierto un metal amarillo. Esos hombres necesitaban perros de músculos fuertes para el trabajo y de espeso pelaje para que los protegiera del frío. Así comienza El llamado de lo salvaje, el fascinante libro de Jack London. Para mí, doblemente fascinante, porque marca un momento clave en mi recorrido como lector. Como docentes, nos la pasamos diseñando planes lectores para nuestros alumnos. Yo les propongo que para pensar en esos planes, partamos de una pregunta nada técnica, una pregunta bien personal. Si tuviésemos que elegir 3, 4, 5 libros que nos convirtieron en lectores, ¿cuáles serían esos libros? ¿Pueden pensar, recordar esos libros? Estoy seguro que sí, los tenemos muy presentes y permanentemente volvemos a pensar en estos libros. En mi caso, voy a la infancia. En primer lugar, los libros de Richard Scarry. Scarry es un ilustrador fascinante. Dibuja personajes generalmente pequeñitos, muchos en una misma página, y generalmente ilustraciones a página completa. Esos personajes están siempre en ámbitos de trabajo, en la calle, en un barrio, en un negocio, en un edificio en construcción, en un puerto, en distintos lugares donde nos movemos habitualmente. Richard Scarry va contando la historia, pero detrás sus ilustraciones tienen pequeños detalles, y cada uno de esos detalles es otra pequeña historia escondida, que uno tiene que descubrir en una segunda lectura, en una tercera lectura, en una cuarta lectura. Hay un primer plano y hay un segundo plano maravilloso, lleno de historias que uno tiene que completar con su imaginación. Me fascinaban los libros de Richard Scarry porque tenían muchas puertas, porque había muchas formas distintas de leerlo, porque uno podía leerlo una vez y otra vez y otra vez y cada vez iba a encontrar cosas diferentes. Otro tipo de libros que me fascinaban eran los Elige tu propia aventura, los libros juegos, donde yo era el protagonista de la historia. Tú eres un buzo que debes descubrir la Atlántida. Y yo sentía que esa era mi aventura. Y después llegaba un momento donde tenía que elegir. Y según mi elección seguía leyendo en una página o en otra. Y según mi elección podía tener un final feliz o un final trágico. Me fascinaba porque sentía que yo era dueño de esa historia. Que yo era verdaderamente el gran aventurero de la historia. Y después un día llegué a libros como El llamado de la selva o El llamado de lo salvaje. Esos libros de gente grande, pensaba yo en ese momento. Un libro que me abrió otra puerta maravillosa. La puerta de vivir otra vida distinta a la mía. Porque pude ser un perro tirando trineos en el Ártico. Y después pude ser un mosquetero en Francia. Y después pude ser un científico que descendía al centro de la Tierra. Y después pude ser un pirata en Malasia. O pude ser un detective en Londres. Todas esas vidas pude vivir. Experiencias tan distintas a la mía. Experiencias que no podría haber vivido de otra manera. Porque me separaba el tiempo. Porque me separaba la experiencia. ¿Y cómo yo podía ser un perro? ¿Cómo podía ser un pirata en Malasia? ¿Cómo podía ser un detective? Simplemente leyendo. Descubrí que en la lectura hay muchas vidas y que la literatura me permite vivir distintas experiencias y enriquecerme con esas experiencias. Ahora yo les pregunto algo, como docentes, les hago otra pregunta. Si ustedes tuviesen la posibilidad de elegir un libro, un solo libro, y con ese libro convertir para siempre en lector a un alumno, ¿qué libro elegirían? ¿Elegirían uno de los grandes clásicos, frente a los cuales se necesita mucho conocimiento,
para poder llegar a disfrutarlo y a valorarlo? ¿O elegirían uno de estos libros más pequeños, chiquitos, simples, pero que hablan al corazón y a la interioridad de ese alumno al que queremos convertir en lector? Personalmente no dudo. Elijo el libro cercano al corazón. Los libros que me convirtieron en lector son libros que hablaban primero acá y después acá. Por supuesto que la literatura se piensa y se analiza, pero para convertirse en lector, primero hay que enamorarse. Primero hay que aprender a amar la literatura. En la escuela hablamos muchísimo de saber leer, pero qué poco hablamos de amar leer. Y amar leer es mucho más importante que saber leer, porque lo que yo amo me acompaña toda la vida. Un libro para definir un lector, ¿qué libro elegiríamos? Yo echaría mano a la maravillosa literatura juvenil que tenemos, literatura pensada para la sensibilidad y la interioridad de nuestros jóvenes. Esos son los libros que abren la puerta al enamoramiento de la lectura. ¿Saber leer? No. Mucho mejor. Amar leer. Yo los invito a que piensen sus planes lectores desde el amar la lectura. Que recuerden su propia experiencia como lectores para transmitir ese entusiasmo que teníamos por los libros a nuestros alumnos. Saber leer, qué importante, qué fundamental. Amar leer, qué determinante para lo que somos como personas. Mi propuesta, pensar caminos lectores que nos permitan amar los libros.